Conozco un grupo de emprendedores y casi todos tienen el mismo problema, y es que trabajan demasiado, pero aguantan poco, y empiezan a pensar que se han posicionado mal, que su producto no sirve, o incluso que la competencia es demasiado fuerte. Lo que no saben es que el problema está en otro sitio totalmente diferente. Para quien no me conozca, yo he vivido esto con mi marca de ropa, haciendo network marketing y trabajando para otras empresas, escalando su facturación y consiguiendo más clientes. Y en todos estos contextos, distintos tipos de clientes, distintos nichos, distintos productos, me di cuenta de que los problemas casi nunca venían de afuera, sino que venían de adentro. Y es que todo parte de un mismo sitio, la mentalidad de quien hay detrás. Y es por eso que en este vídeo vas a ver todo lo que frena tu emprendimiento antes de que pueda despegar y sobre todo, vas a saber lo que nadie te dice y vas a poder cambiarlo paso a paso. Vamos a recorrer unas 4 claves para escalar tu propio negocio y al final de este vídeo te voy a dar una extra para que te puedas posicionar de manera efectiva. Y lo vamos a dividir en 3 fases, las cuales se construyen una sobre la otra y que si te saltas alguna, te aseguro que nada de esto va a funcionar. La primera fase es algo que casi nadie quiere afrontar y es lo que ha llevado a grandes empresarios como Steve Jobs, Elon Musk o Mark Zuckerberg a generar grandes negocios. Es la mentalidad y es la base de cualquier emprendedor, no en el sentido motivacional de creo en mí, sino en el sentido práctico, en el sentido de que hay bloqueos y creencias que están tomando decisiones por ti en tu emprendimiento y que no te estás dando cuenta. La segunda fase es la acción, pero no cualquier tipo de acción, tiene que ser una acción con estructura. No sirve de nada si estás todo el tiempo ocupado y lo que haces no es efectivo. Y la tercera fase es el crecimiento, el escalado, que no significa trabajar más horas o hacer más cosas, sino significa crear un sistema en el cual tu emprendimiento no siempre dependa de ti. Vamos a ver estas 5 claves que atraviesan estas 3 fases y para cuando acabe el vídeo vas a saber exactamente dónde estás y qué puedes hacer para escalar tu propio emprendimiento. La primera clave es el desbloqueo mental. Cuando yo empecé mi marca de ropa, cometía muchísimos errores, pero siempre actuaba desde el miedo y no desde la estrategia. Tenía miedo a subir los precios porque pensaba que nadie iba a comprar. Tenía miedo de delegar actividades que yo hacía porque yo pensaba que nadie lo haría tan bien como yo. También tenía miedo de invertir dinero en publicidad porque pensaba que no servía para nada. Y todo eso eran creencias que yo tenía, creencias sobre el dinero, sobre mí mismo y sobre si yo era capaz de poder tener un emprendimiento o un negocio que empezase a ir bien. Y estas creencias eran creencias limitantes. Y las creencias limitantes no son un pensamiento que tú tengas de vez en cuando. Son una convicción profunda y la mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente que nos guía y nos limita en muchas decisiones que tomamos en nuestro día a día como emprendedores y como personas. Y es eso, un emprendedor que no se centra en la mentalidad primero, va a trabajar mucho, va a trabajar muy duro, pero no va a avanzar nada o lo que avance será muy poco comparado con el esfuerzo que le ha puesto. Y aquí viene lo importante, las creencias limitantes no se detectan pensando en ellas, se detectan viendo patrones de tu comportamiento. Y aquí es cuando yo hice una cosa muy importante, que es crear un mapa de creencias. Un mapa de creencias que te digan qué miedo tienes sobre el dinero, qué miedo tienes sobre tu propia personalidad, qué miedo tienes sobre otras cosas que te están afectando y que son externas. Y muchas de esas ideas me di cuenta que eran herencias que yo tenía desde bien pequeño y que tú también puedes tener. Y a partir de ese trabajo interno algo cambió. No cambié los productos, no cambié el mercado, sino cambié la persona que había detrás de todo lo que yo estaba haciendo. Y es ahí cuando mi marca de ropa empezó a comportarse de una manera diferente. Y yo personalmente también. Pero aquí hay un detalle que casi nadie tiene en cuenta. Cuando trabajamos la mentalidad, no solo trabajamos eso. Tenemos que dar un paso más allá, que es empezar a tomar acción. Porque esas conversaciones bonitas contigo mismo, esas metas que tú te propones cuando estás solo, esas ilusiones que tienes desde pequeño, si no se trabajan, simplemente es una conversación bonita contigo a lo Mr. Wonderful. Y por eso pasamos a la segunda fase. La segunda clave es crear un plan específico. Cuando yo hice network marketing me di cuenta de una cosa muy valiosa. Y es que era un joven inexperto, era muy bueno motivándome, pero muy malo tomando acción. Tenía semanas de mucha actividad en las que yo pensaba, ¡buah, Javier! Esta semana lo estoy rompiendo, estoy haciendo algo grande. Y cuando terminaba la semana, miraba para atrás y no había conseguido ningún cliente, ni había conseguido ninguna de las metas que me había propuesto. Y el problema no era la falta de esfuerzo, el problema era que yo creía que más movimiento era igual a avanzar más. Y ese es uno de los problemas que tenemos los emprendedores, sobre todo cuando empezamos. Lo que marca la diferencia es tener un sistema de prioridades, no una lista de tareas en el móvil. Un sistema de prioridades lo que te va a proporcionar es saber qué tienes que hacer en el punto exacto donde estás en tu propio emprendimiento. Y esto implica hacer 3 cosas. La primera de ellas es tener un objetivo claro al final de semana. Un objetivo que no se base en actividades, sino que se base en resultados. Lo segundo es saber qué 2 o 3 acciones debes hacer durante esa semana para llegar al resultado que te has propuesto. Básicamente es crear un sistema que te lleve del punto A al punto B. Y la tercera es guardar hueco
para hacer esas actividades que tú te has propuesto. Parece sencillo, pero la mayoría de los emprendedores lo hacemos al contrario, sobre todo al principio. Empezamos a hacer actividades que son urgentes, actividades que nos llegan de afuera, y después, si tenemos tiempo, dedicamos nuestras horas a las actividades que realmente sí que son importantes. Pero premio, casi nunca sobra tiempo. Y aquí llega una cosa que me explotó la cabeza cuando la comprendí, y es que la efectividad no son más horas trabajadas, no es más trabajo acumulado, sino que son decisiones bien tomadas en el punto donde estás que te llevan a ese resultado que tú quieres. Por eso siempre recomiendo leer el libro de 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque así puedes comprender y entender mejor qué es lo que te estoy diciendo. Y es que cuando empecé a trabajar para otra empresa, ayudando a escalar su facturación y a conseguir más clientes, me di cuenta de que los patrones siempre se repetían. Los problemas siempre venían de poner el foco en 40 cosas diferentes y ninguna de ellas era la que verdaderamente estaba moviendo esa empresa. Todo eran partes a problemas cotidianos, a problemas urgentes que surgían, y nadie se paraba a mirar qué es lo que de verdad era lo mejor para los clientes y lo mejor para la empresa. Y ahora bien, llegados a este punto, quiero hacerte una pregunta muy concreta. Y es que si piensas en tu emprendimiento, si piensas en el proyecto que quieres lanzar en estos próximos meses, ¿puedes identificar qué tipo de acción tendría más impacto si la haces esta semana? Si la respuesta es que no, o las respuestas que tienes bien diferentes y no sabes cuál hacer, es una información muy valiosa, ya que aquí verás que tu sistema de prioridades todavía no está claro. Déjame en comentarios qué es lo que más te cuesta ordenar en tu emprendimiento ahora mismo, ya que me interesa bastante para poder hacer más vídeos como este. Y además te dejo un enlace aquí abajo en la descripción de un formulario de 5 minutos que estoy utilizando para saber cómo puedo ayudar a emprendedores como tú a escalar sus propios proyectos de manera más concreta. Y a cambio podrás agendar una consultoría de nada, unos 30 minutos conmigo para poder poner el primer granito de arena y escalar tu propio emprendimiento. Si estás en un punto en el que esto te afecta tanto a ti como a tu negocio, este formulario va a ser muy útil para ti. Tercera clave, aprende a crear sistemas y a delegar. Aquí es donde todo cambia y donde empieza el juego, porque las dos primeras fases, la mentalidad y la acción con estructura, son las que preparan el terreno para una cosa que es muy nueva para bastantes emprendedores. La mayoría trabajan en su negocio, pero pocos trabajan sobre su negocio. Trabajar en tu negocio significa que tú haces todo. Produces, vendes, atiendes, planificas, haces los repartos, fregas los baños, traes los cafés. Tú eres quien hace absolutamente todo. Y el proyecto funciona porque tú estás ahí, pero en el momento en el que un día no trabajas, el momento en el que ya no estás ahí, tu proyecto ya no puede seguir. En cambio, trabajar sobre tu negocio es crear un sistema que te permita no estar empujando todo el rato, no estar empujando constantemente en tu proyecto. Ya no depende de tu presencia permanente, sino que depende de un sistema que tú has utilizado y que tú has creado. Y eso es escalar, no es vender más, no es tener más seguidores en Instagram, sino tener una estructura que después te permita poder dedicar tiempo a otras actividades para que ese negocio avance de verdad. ¿Y cómo me di cuenta de todo esto? Cuando yo tenía mi propia marca de ropa, yo era el cuello de la botella de todo mi crecimiento. Yo tenía que hacer las ventas, yo tenía que hacer el contenido en Instagram, YouTube, redes sociales. Yo tenía que hacer los envíos, aunque al principio lo hacía para ganarme más la confianza de mis clientes. Cada proceso dependía de que yo estuviese disponible. Y esto tiene un límite muy concreto. El primero, las horas que tenemos en un día. Y segundo, me di cuenta de que las decisiones que tomamos, sobre todo las importantes, tienen un límite. Un negocio escala cuando ha roto ese límite, cuando ha creado un sistema de toma de decisiones, cuando ha creado un sistema para posicionarse de manera efectiva en el mercado, el cual lo veremos en la clave 5, y sobre todo ha creado un sistema para que quien está detrás no esté empujando constantemente. Y lo más importante, esto no llega solo a lo largo del tiempo, no llega porque hayas trabajado más, llega cuando eres consciente de ello y trabajas para crear ese tipo de sistemas, y sobre todo cuando tienes esa mentalidad de ser capaz de hacerlo. Y lo que viene ahora es mucho más interesante, y es que el escalado del 1% es la cuarta clave. Habiendo trabajado con distintos clientes, distintos tipos de proyectos, me he dado cuenta de que hay 3 patrones que siempre se repiten en los negocios que escalan bien y que nunca se repiten en los negocios que fracasan. El primero es un posicionamiento claro. No una frase bonita en Instagram en la descripción, sino un posicionamiento que te permita saber a quién le vendes y cómo le vendes. Y cuando ese posicionamiento es claro, la comunicación se hace mucho más fácil. Sabes a quién dirigirte, cómo hacerlo y en qué formato es el mejor. El segundo es tener un sistema de toma de decisiones claro. Como os he dicho antes, casi nunca lo hacemos de forma consciente. Es más, siempre lo hacemos de forma inconsciente, basándonos en las cosas urgentes, en lo que hace la competencia. Y esto después, cuando queremos escalar nuestro propio proyecto, cuando queremos escalar nuestro emprendimiento, no nos va a servir. Necesitamos tener criterios para saber cuándo invertir, cuándo parar, cuándo tomar decisiones, cuándo ir al lavabo, me da igual. O sea, tener un sistema que nos aclare todas esas dudas es clave. Y es que tener un sistema de decisiones va a mejorar todos esos procesos que tenemos y sobre todo no va a desencadenar en una nueva crisis cada semana. Y el tercero es tener una hoja de ruta de escalado.
No un plan de negocio de 50 páginas en Canva, sino tener una ruta de lo que debes hacer los próximos 3, 6, 12 meses y saber en qué punto estás. Y cuáles son los 2 o 3 movimientos que tienes que hacer para llegar a esos nuevos resultados. Piensa en escalar tu propio proyecto, tu propio negocio, como empujar una roca cuesta abajo. Al principio va a costar demasiado, pero si encuentras un sistema para que esa roca coja inercia, ya no tendrás que hacer el mismo esfuerzo siempre, sino que ese sistema va a trabajar para ti. Lo que hacemos la mayoría de los emprendedores, sobre todo al principio, es mover esa roca cuesta arriba, sin una mentalidad trabajada, sin un sistema de toma de decisiones y sobre todo sin un sistema de escalado. Y nos agotamos antes de llegar a cualquier lado. Y ahora llegamos a la clave extra, a la clave 5, que es navega en el mar rojo y después diferénciate. Hay un error muy común que cometemos los emprendedores ahora mismo a la hora de posicionarnos y a la hora de diferenciarnos. Y es que intentamos crear cosas únicas, cosas que todavía no se han visto en el mercado, sin ver antes qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y qué procesos tiene la gente que ya tiene resultados y por qué les compran a ellos y a nosotros no nos compran. Y el resultado es que construimos algo diferente, sí, pero probablemente sea algo que nadie ha pedido. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero te metes en el mar rojo. El mar rojo es el mercado lleno de competidores, lleno de gente que hace cosas parecidas a lo que tú haces. Y aquí la mayoría de nosotros lo que pensamos es, aquí no hay hueco para mí, está demasiado saturado. Y queremos ir a otro sitio donde no haya nadie y buscar nuestro océano azul. Que haya competencia es la mejor señal de que ya hay gente dispuesta a pagar por eso y que hay demanda. La pregunta no es si podemos entrar, la pregunta es cómo podemos entrar mejor. Y para responder esa pregunta tienes que estudiar a las empresas que ya funcionan de ahí dentro, a esos negocios, esos emprendimientos que ya tienen sus primeros clientes, no para copiarlos, sino para ver qué es lo que hacen ellos que los demás no hacen. Y obsérvalos con una pregunta bien clara en la cabeza. ¿Qué hacen sistemáticamente que los otros emprendedores no hacen? No se trata de ver qué publican en redes, sino se trata de ver cómo estructuran su oferta, cómo hacen ese embudo de ventas, cómo generan valor de marca y sobre todo, qué promesa hacen y cómo la cumplen. Una vez tienes eso, tienes una cosa muy importante, que es el mapa del tesoro de lo que ya funciona dentro de tu mercado. Pero aquí viene lo importante. Como os he dicho antes, primero tienes que entrar en ese mar rojo y después te tienes que diferenciar. Después creas tu océano azul. Ese mapa no es tu destino, es tu punto de partida. Y aquí es donde, cuando ya has comprendido qué es lo que funciona dentro de tu nicho, tienes que hacer una cosa que pocos hacemos y que es la que más me gusta, que es encontrar el hueco. El hueco es esa solución que tu cliente necesita, pero no hay nadie en el mercado que todavía lo haya hecho o los emprendedores top de tu nicho todavía no se han centrado con profundidad. Puede ser un formato diferente, puede ser una especialización dentro del nicho que nadie haga todavía, o incluso puede ser juntar dos cosas que siempre han funcionado por separado, pero si las juntas resuelven un problema de una manera que nunca antes se ha hecho. Y esto es la diferenciación real, y nace de haber estudiado tan bien tu nicho, también a los emprendedores que tienes a tu alrededor, que ves cosas que otros no ven básicamente porque no se han parado con profundidad a verlo. Entonces, ahora vamos a ver cómo puedes escalar tu negocio de una manera efectiva y cómo puedes poner en práctica todo esto que te he dicho. Si ahora sientes que trabajas demasiado, pero que tu emprendimiento o tu proyecto no avanza, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿en qué fase estoy atascado? Si el problema es que procrastinas demasiado, si te pones nervioso ante distintos tipos de decisiones, o incluso si saboteas el momento en el que empieza a ir bien, estás en la fase 1. Aquí el trabajo es completamente mental, y esto no es una debilidad. Esto es información muy valiosa para ti. Es información de dónde debes de poner la energía, de dónde debes poner el foco primero. Si el problema es que tienes claridad sobre lo que tienes que hacer, pero te cuesta hacerlo con constancia, y sobre todo, tu semana está llena de urgencias, estás en la fase 2. El trabajo es construir un sistema de acción real, ¿ok? Que no se base en la motivación. Aquí la motivación sobra y lo que falta es una estructura que te permita saber qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Y si tienes una mentalidad clara y no te cuesta nada tomar acción, pero sientes que el techo de tu emprendimiento está muy cerca y no sabes cómo pasar de él, todas las decisiones tienen que pasar por ti. Y tienes que estar tú siempre ahí, porque si no, ese emprendimiento, ese proyecto no funciona. Estás en la fase 3. Aquí lo que tienes que construir, como os he dicho antes, es un sistema que te permita delegar ciertas acciones, ya sea en otras personas, ya sea en inteligencia artificial, me da igual. Tienes que delegar y también posicionarte efectivamente para que ese trabajo no te suponga mucha energía y puedas poner el foco en distintas actividades para mejorar ese proyecto. Y aquí viene un matiz importante. Ninguna de estas fases son perfectamente lineales. Puedes estar trabajando la mentalidad y la acción al mismo tiempo. Puedes volver de la tercera a la primera cuando quieras. Lo que no funciona es intentar escalar sin haber pasado por una de las anteriores.
Aquí el orden importa mucho, sobre todo cuando lo quieres hacer fácil y de manera efectiva para que esto tenga un impacto inmediato en tu emprendimiento. Y hay algo que he observado en todos los emprendedores con los que he trabajado y sobre todo lo he observado en mí mismo. Y es que el momento en el que nuestro emprendimiento avanza, en el que nuestro proyecto escala, casi nunca coincide con el momento en el que cambiamos el producto o cambiamos la estrategia de marketing. Casi siempre coincide cuando cambia la persona que hay detrás de ese proyecto. No porque la motivación haya llegado de golpe, sino porque esa persona ha decidido verse de otra manera y empezar a desarrollarse. Decide que las creencias que tiene sobre el dinero, sobre sí mismo y sobre lo que es capaz de hacer son puntos de partida que tenemos desde pequeños de manera inconsciente, pero que se pueden cambiar y reemplazar. Y a partir de ese momento, la misma persona que tomaba decisiones desde el miedo empieza a tomarlas desde la claridad y desde la estrategia. La misma persona que antes siempre estaba atrapada en la urgencia empieza a proteger lo que le importa. Y la misma persona que antes era el techo de su emprendimiento, el techo de su proyecto y por eso no escalaba, empieza a crear sistemas de delegación y empieza a posicionarse de una manera estratégica. Si quieres escalar tu emprendimiento, todo empieza desde la mentalidad de quien hay detrás. Progresa conmigo, Javier Benedicto.